La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso Este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche. Saludos y bienvenidos a su programa de todos los viernes, Contigo en la Enfermedad. Este programa lo estamos transmitiendo hace muchos años, donde discutimos variedades de temas relacionados al aspecto físico, emocional, dando orientación a todas las personas sobre los mismos, dándolo a que cualquier duda, preocupación o tema de interés que ustedes tengan, nos lo hagan saber para entonces incorporarlo dentro del programa. En la mañana de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y hemos invitado a la doctora Alixamar Colón Vicentí de la Ponce Health Science University, donde nos va a estar hablando sobre el trastorno de personalidad límite. Buenos días, doctora, y bienvenida al programa. Buenos días, doctor. Gracias por esta oportunidad. Ok, para empezar, ¿qué es un trastorno de personalidad? ¿Verdad? Yo pienso que es sumamente importante, antes de hablar del trastorno como tal, tenemos que hablar de las personalidades, ¿verdad? Porque usted tiene una, yo tengo una, ¿verdad? Y la personalidad se puede definir, ¿verdad? Como el conjunto de rasgos emocionales y conductuales de un individuo, que generalmente son estables y predecibles como tal. Ahora, en estos trastornos de la personalidad se definen cuando estos rasgos como tal se vuelven crónicamente rígidos, maladaptivos y, ¿verdad?, pueden producir disfunciones sociales o laborales. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad o nuestra forma de ser, ¿verdad? Pero Exactamente. lo que puede caer en el trastorno de personalidad es cuando algunos rasgos de ellos se pueden tornar tan limitantes, tan dificultad en la adaptación, que entonces nos crea problemas en términos de la relación familiar, la relación laboral, la relación con otra persona. ¿Y cuáles son las diferentes categorías de trastorno de personalidad? Bueno, hay tres categorías como tal. La primera se llama Cluster A, categoría A, que se compone de esquizoide, paranoid y esquizotipal, ¿verdad? También tenemos Cluster B, categoría B, que incluye el trastorno por la cual voy a hablar hoy, el límite de la personalidad, histriónico, los narcisistas, y también lo que conocemos como los pacientes antisociales, ¿verdad? La tercera categoría como tal contiene lo que se considera el trastorno de personalidad de obsesiones, ¿verdad? Que no es OCD, OCD, la enfermedad y el desorden que causa mucha disfunción. Cuando hablamos de la personalidad, en esta categoría, la tercera, se llama OCPD, el trastorno de personalidad de obsesiones como tal. También en esta tercera categoría tenemos lo que son dependientes y el trastorno que se llama avoidant en inglés. ¿Verdad? Importante, antes de hablar más del trastorno límite de personalidad, que este diagnóstico, estos diagnósticos son clínicos, no hay laboratorios, ¿verdad? Y nosotros como estudiantes de medicina y doctores, psiquiatras, psicólogos, es sumamente importante, ¿verdad? Conducir o hacer un historial médico sumamente completo. Y también estos pacientes pueden negar o no realizan que tienen un problema. Y por ende, usualmente decimos que estos trastornos son egosistónicos, que sí causan disfunciones, ¿verdad? Pero van con el orden de sus vidas. O sea que muchas veces también los familiares nos pueden ayudar a darnos información valiosa sobre la conducta de esta persona, que a lo mejor la niega o la distorsiona, pero los que viven día a día con él se dan cuenta de que está presentando este tipo de problemas. Exactamente, sí, porque los familiares o si el paciente está en una pareja, ¿verdad? Esas personas nos pueden dar otro punto de vista, ¿verdad? Porque una persona o nuestro paciente nos pueden decir que no, yo no veo un problema
mi relación o yo no tengo un problema en la casa, pero la otra persona ve conflicto. Como vamos a ver en el trastorno límite de personalidad, ¿verdad? Estas personas tienen o sienten muchas emociones como tal y para ellos pueden decir que eso es normal porque ellos lo viven y algo es diferente vivirlo versus impacte sus relaciones familiares y personales. Y me imagino que cuando ya estamos hablando de un trastorno, quiere decir que ya la persona está presentando unos síntomas bastante frecuentes y bastante definidos. O sea que no porque yo hoy arregle este salón, pues ya automáticamente soy un desorden de personalidad compulsiva. O Exactamente, sea, ajá, y vamos a hablar más de eso ahorita, pero específicamente en este trastorno de personalidad se presenta más crónico y vamos a ver que los doctores no lo pueden diagnosticar o usualmente no lo diagnostican antes de los 18. ¿Por qué? Porque nuestras personalidades están en desarrollo como tal. ok. Ajá. Y cuando hablamos del desorden de personalidad límite o borderline, Ujú. en términos de inglés, ¿de qué estamos hablando? Bueno, súper importante, ¿verdad? Y voy a dar un resumen como tal porque también tenemos criterios que nos sirven como más detalles para diagnosticarlo, pero en resumen, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental caracterizado por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones, ¿verdad? Estas personas usualmente suelen experimentar una gran impulsividad, pueden ser en términos de relaciones sexuales, que compran mucho, ¿verdad? Y tienen dificultades para regular sus emociones como tal. Sea, como que no se pueden controlar. Ujú. Exactamente. También pueden tener una percepción distorsionada de sí mismo y de los demás, que los puede llevar a cambios rápidos y extremos. Y voy a hablar más de esto ahorita. Este término, ¿verdad? De estos cambios rápidos y extremos se llama splitting, donde pueden ver a Mm. alguien de una forma súper bien o que esta persona es súper perfecto y que las demás son horribles, son las peores personas. También estas personas a menudo tienen miedo al abandono y pueden hacer esfuerzos desesperados para evitar el abandono y experimentar una alternancia entre idealización y devaluación en sus relaciones interpersonales, lo que llamamos nuevamente splitting, ¿verdad? Que es un mecanismo de defensa. También esto puede generar conflictos y dificultades en las relaciones cercanas, porque si un día está en una relación con alguien que tiene trastorno de límite de personalidad y un día te dice, ah, no, eres el mejor o la mejor, ¿verdad? Y el próximo día le puede mencionar, ah, no, 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 como que ya no puedo más, eres el peor, bla, bla, ¿verdad? Eso puede causar muchos conflictos en las relaciones. O sea, que puede caer en extremos de lo que me está diciendo. Sí, sí, estas personas, ¿verdad? Usualmente ven todo como blanco y negro como tal, Ajá, no hay ok. esa luz gris. ¿Y cómo uno diagnostica este desorden de personalidad? ¿Cuáles son los criterios para establecer que la persona está presentando este tipo de problemas? Esto es sumamente importante porque esto es lo que estamos aprendiendo en la escuela de medicina y que lo vemos en la clínica. Para diagnosticarlo, se diagnostica sobre la base de un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la imagen de sí mismo y las emociones, y una marcada impulsividad que comienza a la edad adulta temprana y se presenta en una variedad de contextos, como se indica en al menos de 5 de los siguientes 9 criterios. Para enfatizar, necesitamos 5 de 9 criterios. ¿Cuáles son? Esta persona puede presentarse con esfuerzos desesperados para evitar el abandono. El abandono puede ser real o imaginado. Puede tener un patrón de relaciones interpersonales inestables o intensas, caracterizado por alternar entre extremos, que ya hablamos que es el splitting. Estos pacientes pueden tener una imagen de sí mismo o sentido de sí mismo marcadamente inestable y persistente. También estos pacientes pueden presentar con impulsividad en al menos de 2 áreas que pueden ser perjudiciales para uno mismo. Por ejemplo, gastos, relaciones sexuales, abuso de sustancias, conducción imprudente, atracones alimentarios. También el comportamiento de suicida recurrente. Estos pacientes pueden presentarse a la clínica con cortarse, ¿verdad? Cortarse en las manos. También se presenta con inestabilidad afectiva debido a una reactividad marcada del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas pocas horas y rara vez duran unos pocos días.
También pueden presentar con sentimientos crónicos de vacío. Importante, el enojo intenso o dificultad al controlar su enojo. Por ejemplo, tienen muchas peleas físicas recurrentes, tienen enojo constante o situaciones inapropiadas de coraje. O también pueden tener ideas paranoicas transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos. ¿Y este tipo de conducta ocurre con una persona en específico o vamos a suponer, pues con mi esposa yo funciono de esa forma, pero con el resto de la población no? ¿O es común con todas las diferentes personas? Por lo que yo puedo entender, no es específico a una persona. Usualmente los pacientes que sufren de este trastorno, ¿verdad?, pueden presentarse con estas emociones súper intensas con todo el mundo. Puede ser los Ujú. papás, los familiares, puede ser que hubo tapón y de repente siente una emoción sumamente intensa. O no es específica a una persona como tal, es con todo el mundo. Y esa impulsividad, pues lo puedo llevar a yo entrar a un centro comercial y empezar a comprar cosas que no necesito, simplemente por comprar. Y hasta que no gasto todo lo que tengo y lo que no tengo, pues entonces no estoy satisfecho. Exactamente, esas son una de los criterios y características que muchas de las veces se confunden con el trastorno de bipolar, pero hay Sí. otros criterios para ese diagnóstico. Y después que yo hago esta conducta, ¿me siento culpable o no? Como si no hubiera, no tengo remordimiento por esto. Bueno, muy buena pregunta. Yo entiendo, ¿verdad?, que estos pacientes no se sienten culpables, por Ujú. ende no ven que esto es un problema como tal y Ah. necesitan otro punto de O vista, sea, que ¿verdad? piensan que el problema es del otro, que el otro es el que tiene la culpa, no soy yo. Exactamente, Y el que tiene exactamente. que cambiar es el otro. Por eso muchas veces ayuda a traer los familiares, ¿verdad? Y otra Ok. gente. ¿Y cuál es la prevalencia de esta enfermedad? ¿Es muy común, es corriente o apenas es su ley? Bueno, por lo que yo pude encontrar, ¿verdad? El National Alliance de Salud Mental Público indica que se estima que el 1.4% de la población adulta de los Estados Unidos experimenta con este trastorno como tal, que podemos considerar que es algo bastante raro y súper interesante. Casi 75 de las personas diagnosticadas con este trastorno son mujeres. Pero Mm. como todos, ¿verdad? Las investigaciones recientes sugieren que los hombres también pueden verse igualmente afectados por este trastorno, pero a menudo se les diagnostica más el trastorno de estrés postraumático o PTSD o depresión. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos nuevamente. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Regresamos de la pausa y en la mañana de hoy estamos discutiendo con la doctora Lisamar Colón Vicentí el tema del trastorno de personalidad límite. Y habíamos hablado de una serie de características que presentaba este tipo de patrón de conducta, ¿verdad? Como específicamente el esfuerzo por evitar que lo abandonen, la imagen o autoimagen inestable, la impulsividad en la conducta, inclusive posibles comportamientos de tipo suicida. Y habíamos hablado de la prevalencia de esta enfermedad que habíamos dicho que era más frecuente en términos de la mujer. ¿Y qué se piensa que puede causar este tipo de trastorno? Como todo en que se trata de salud mental es súper complejo porque tenemos muchos factores, pero los estudios han visto que el abuso y trauma durante la infancia tiene una influencia en este trastorno como tal. Un estudio específicamente nos enseñó que hasta un 70% de las personas han experimentado con abuso sexual, emocional o físico durante su infancia.
También la separación materna, la falta de apego materno, los límites familiares inapropiados y el trastorno por consumo de sustancias de los padres también se asocian. También lo que es lo genético. Los estudios demuestran que el trastorno límite de la personalidad tiene a presentarse en familias. Si tienes historial familiar, es más probable, pero no garantizado, que desarrolles la afección. Y los cambios en el cerebro como tal, en las personas con este trastorno, las partes del cerebro encargadas de controlar las emociones y el comportamiento no se comunican correctamente. Estos problemas afectan el funcionamiento del cerebro como tal. ¿Y cómo uno puede presentar un paciente con este trastorno? ¿Cómo se presenta? Bueno, cada paciente es diferente, cada persona es diferente, ¿verdad? Pero sí, debido a los síntomas y los criterios, podemos ver cómo un paciente se puede presentar con este trastorno. ¿Y cómo es eso? Bueno, pueden presentar con crisis emocionales. Pueden llegar a la clínica en momentos de intensa angustia emocional, con llanto, desesperación, irritabilidad, con síntomas de autolesiones, porque tienen pensamientos de suicidio y a veces al buscar esa atención médica se cortan, ¿verdad? También pueden presentarse con relaciones problemáticas, pueden buscar ayuda para lidiar con sus dificultades en las relaciones interpersonales, como conflictos frecuentes, de evaluación de las personas cercanas o problemas de comunicación. Y hay la posibilidad de, aparte de que esta persona presente este trastorno de personalidad, pueda estar presentando otro tipo de problemas psiquiátricos o psicológicos. Bueno, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿verdad? Al tener esto y no saber que no pueden identificar que esto es un problema como tal, lo puede llevar a cabo a depresión, ¿verdad? Y es importante mencionar que el Instituto Nacional de Salud encontró que el trastorno límite de la personalidad es un estado clínico complejo, con síntomas y signos altamente polimórficos. Estudios han demostrado que las personas con un diagnóstico de este trastorno suelen tener numerosos trastornos psiquiátricos que coexisten, como el trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno por el consumo de sustancias, otros trastornos de la personalidad. Y hay una edad que uno puede decir que se puede observar con mayor frecuencia o se puede diagnosticar este trastorno. Bueno, como ya mencioné, estamos desarrollando nuestras personalidades durante la niñez y la adolescencia. Debido a esto, los proveedores de la atención médica generalmente no diagnostican a alguien con trastorno límite de la personalidad hasta después de los 18. Ok. Pero, ¿verdad? Ocasionalmente, una persona menor de 18 años puede recibir un diagnóstico de este trastorno como tal si los síntomas son significativos y duran al menos un año. ¿Y cuál sería el tratamiento apropiado para una persona que presenta este trastorno? Bueno, este trastorno tiene un tratamiento específico, ¿verdad? Se llama la terapia dialéctico-conductal, DBT. Es un tipo de terapia verbal. Está basada en la terapia cognitivo-conductal, CBT. Pero esta terapia específicamente está adaptada para personas que experimentan emociones de manera muy intensa. Y para mí es súper interesante que DBT se enfoca más en áreas como el tratamiento antes de empezar la terapia individual, entrenamiento de habilidades en grupos y asesoramiento telefónico en caso de crisis. O sea que la terapia es sumamente importante que este paciente vaya a recibirla y que sea continua, ¿verdad? Sí, sí, sí. La mayoría de las veces el paciente necesita ir a muchas citas y necesita saber que, mira, necesita hacer de su parte. Es una relación entre el proveedor y el paciente y se completan unas cuantas citas médicas, sí. ¿Y hay algún tipo de medicamento que sea efectivo para manejar este tipo de problemas? Eso es interesante porque aunque no se han aprobado medicamentos específicamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de este trastorno, sí hay ciertos medicamentos que pueden ayudar con los síntomas o problemas concurrentes como la depresión, impulsividad, la agresión o la ansiedad. O sea que al momento no hay un medicamento que digamos se pueda administrar para manejar la situación. Lo único es que si tiene ansiedad o depresión o tiene algún tipo de impulsividad, ahí sí que entonces se le da tratamiento para manejar específicamente esa área. Y en Puerto Rico, ¿esto es frecuente o es muy raro o se ve con bastante marcado, se ve continuamente o la presencia de esto en la clínica o en los tratamientos es mínima?
Bueno, no he podido encontrar estadística de prevalencia del trastorno límite de personalidad en Puerto Rico específicamente, pero ¿verdad? Esto abre una conversación súper interesante que deja espacio para la investigación y las conversaciones intelectuales sobre los orígenes de Puerto Rico. Por ejemplo, podríamos pensar que el simple hecho que de ser un país colonizado que no está completamente en control de su propio destino y que tampoco recibe un apoyo total por parte de los Estados Unidos nos da un sentido de identidad difuso, ¿verdad? ¿Podría esto teóricamente llevar a una mayor prevalencia de trastorno límite de la personalidad o llevar al pensamiento de que nuestra cultura nos coloca en mayor riesgo, cuando en realidad nuestra historia y nuestra crianza nunca estuvieron realmente bajo nuestro control? Yo pienso que esto es un tema sumamente interesante e importante reconocer que necesitamos más investigaciones sobre la prevalencia de trastornos de personalidad en Puerto Rico. Y necesitamos saber cómo diagnosticar estos trastornos en la clínica, cómo tratarlos, la prevalencia y cómo nuestras historias y los factores exteriores que nos afectan como país han tenido influencia en el desarrollo como tal. ¿Y se ha visto un mayor aumento de estos casos o en las clínicas ya no se está viendo un aumento o hay mayor conciencia y por lo tanto la gente va buscando ayuda? ¿Cuál es la situación específica? Por Eh, lo que yo puedo ver en la clínica, ajá. ¿verdad? La gente sí busca ayuda, específicamente después de COVID, que tuvieron tiempo para pensar en su trastorno como tal. He visto bastantes pacientes de este trastorno como tal. De estadística específica no sabría decirle, doctor, pero espero que hayan más investigaciones en el futuro que nos pueden dar esos datos, que es sumamente importante para los que trabajan en la salud mental. Yo me imagino que inicialmente la persona va a buscar tratamiento porque se siente deprimido o porque se siente ansioso, no porque piensa que tiene un trastorno de Ujú, personalidad. Quizás entonces cuando se empieza a bregar ya con el historial y se empieza a dar el ujú, tratamiento, es que el clínico se da cuenta de que aquí no solamente hay una ansiedad o una depresión, sino que hay un trastorno ujú, ya que está llevando a que esta persona mantenga un patrón de conducta que lo lleve a realizar este tipo de actuación o este tipo de actividad. Y esto pues en cierta medida, como tú muy bien dijiste, el aspecto cultural nuestro propicia también el que se desarrolle este tipo de trastorno con mayor frecuencia. Y es parte importante de que debemos tener claro de que cuando este trastorno se presenta, no quiere decir que la persona esté, entre comillas, loco, ¿verdad? Porque se piensa, eso es ujú, que está loco, no, no es ujú. que está psicótico. Es un tipo de conducta que la persona realiza como parte de su vida diaria, ¿verdad? Ujú, correctamente, doctor. Y yo pienso que estas conversaciones, ¿verdad?, son sumamente importantes porque creo que todavía hay un estigma como tal, ¿verdad?, en la población y tenemos que aprender que esto es un trastorno y lo que suele ser normal para estos pacientes, ¿verdad? Sí, tenemos que hablarlo y tratarlos para que se lleven una mejoría en su vida, pero no son locos, esto es un trastorno y tenemos que hablar más del tratamiento y cómo se presentan estos pacientes, nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos entonces a la parte de la meditación como parte del programa de Contigo en la Enfermedad. La palabra amor está presente 250 veces en las Sagradas Escrituras. Y es que la profundidad de su significado cubre todas las áreas del ser humano. Esto implica donación y fidelidad. Y esto es lo que nos revela el Hijo de Dios en el Evangelio. Pero tanto es el amor de Jesús que al irse de este mundo, sabiendo que dejaba un vacío inmenso en sus discípulos, así como en todos los que en el transcurso de las generaciones sintiéramos su ausencia, prometió no dejarnos huérfanos, no nos dejó solos. Puedo decir que en los momentos en que nos agobian las dificultades, en que nos sentimos impotentes para resolver los problemas familiares, en los que no tengo respuesta a la razón de ser, estamos confundidos, la soledad pretende hacernos añicos, la fe aparece en la presencia de Jesús. Y es el Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas y nos hace conscientes de que no podemos vivir en forma alejada, sino tener en cuenta de que los que nos rodean merecen cierta caridad con la cual Jesús nos ha amado. Y sólo así podemos testimoniar que éste nos orientó a vivir los mandamientos y que hemos recibido el espíritu de la verdad. Así que es importante acoger este espíritu de la verdad que nos entrega Jesús, demostrando
que le amamos y que es una forma de actuar de manera que no confundamos la verdad con la mentira, el respeto con la ignorancia, la justicia con el libertinaje. Por eso tenemos que ser diariamente mayores testigos del amor del Hijo de Dios. Agradecemos a la doctora Lisamar Colón Vicentí por la presentación del tema del trastorno de personalidad límite. Esperamos que aquellas personas que desconocían del mismo o que no tenían claro cuál era la presencia del mismo ya tengan con más exactitud de qué se trata este tipo de problema. Así que lo dejamos, presentación del tema, y nos veremos el próximo viernes en otro de sus programas, Contigo en la Enfermedad. Muchas bendiciones a todos. Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto. Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce@gmail.com. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra